Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Cristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. A pesar de las adversidades, Dios siempre está con nosotros. Bien, antes de iniciar el estudio en esta noche, vamos a pedir a nuestro hermano Luis Galán que haga una oración por nuestra abuela Juana y también incluya, por favor, al padre de Juan Carlos, hermano Guancho, y a mi papá también en esa oración para que el Señor pase su mano de salud sobre ellos, si es su voluntad. Hermano Luis Galán, por favor. Santo Padre eterno Dios, tú eres el grande, el todopoderoso, el que todo lo puede, Señor, y que hace tu voluntad, oh Dios, al tiempo, oh Dios, que tú lo crees o crea necesario. Por eso esta oración la elevamos para que sea tu voluntad sobre los enfermos ya mencionados. Doña Juana, oh Dios, permite, Señor, que reciba pronta salud y que también su vida espiritual se ponga acorde contigo. Alabado sea tu nombre. Y también a Guancho, permite, Señor, que también, igual que Juana, él también pueda recibir, oh Dios, haya solución a su problema de salud y también su vida espiritual. Alabado sea tu nombre y glorificado para siempre. También presentamos a Rafael. Oh Señor, tu siervo, permite, Señor, que tú pongas a funcionar esos riñones como, oh Dios, para que de esa manera él pueda estar bien y reunirse. Muchas gracias, en tu mano lo ponemos. Usa al hermano acá también que va a exponer tu palabra y que haya edificación. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias. Gloria a Dios, hermanos. Bien, damos gracias a Dios, como decíamos, por su misericordia. En esta noche, hermanos queridos, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios y vamos a aprender de el modelo que tenemos nosotros los cristianos para mirar, para imitar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver una parte esencial de su vida aquí en la tierra, cómo cómo lo hacía y cuál era el propósito. En esta noche vamos a estudiar el tema: ¿qué predicaba realmente Jesús? ¿Qué predicaba realmente Jesús? Hermanos, hay que corregir la idea de que seguir a Jesús es un medio para obtener bienes materiales y volver al verdadero mensaje del Evangelio. Volver al verdadero mensaje del Evangelio. El mensaje central de Jesús es el reino de Dios. El mensaje central de la predicación de Jesús siempre fue el reino de Dios. Y vamos a leer su palabra en el libro de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra de Dios. Aquí vemos en su palabra, cuando Jesús inicia su ministerio de predicación en Galilea, ¿qué fue lo que él expuso? ¿Qué fue lo primero que él le dijo a la gente? Y él le dice, y dice el evangelio, que él predicaba el evangelio del reino, es decir, de la iglesia. Todavía la iglesia no estaba
instituida. Por él predicaba ese evangelio de que iba a venir un reino. Y muchos en ese tiempo se confundieron, porque recuerden que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Y ellos esperaban un libertador, esperaban a alguien que les quitara ese yugo que les tenía impuesto el imperio. Y cuando él habla del reino, cuando él habla de que el reino de Dios se ha acercado, pues la gente se llenaron de emoción, de esperanza, pero esa esperanza en algunos la pusieron en que era un reino terrenal. Y Jesús no estaba predicando eso. Jesús no estaba predicando sobre un reino terrenal, sobre un reino allá en Israel para sacar a los romanos. No era eso lo que el Señor predicaba. Y él le dice aquí, iniciando su ministerio, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué le dice? Arrepentíos, arrepiéntanse y crean y creed en el Evangelio. El Señor les llamó a ellos a que se arrepintieran. Y por eso tuvo mucho choque. Porque ellos decían mucho, algunos decían, nosotros no tenemos necesidad de eso, nosotros somos hijos de Abraham. Y hemos visto cuánto choque tuvo con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con toda la gente que tenían conocimiento en la época. Tuvo mucho choque. Y el Señor predicando esto del reino de Dios, de un reino que iba a venir no para librarles del yugo de los romanos. No era eso lo que Jesús predicaba. No era eso lo que él enseñaba. Y ese beneficio material que ellos esperaban obtener no era lo que el Señor le estaba ofreciendo. No era lo que Jesucristo le estaba brindando a ellos en ese momento. Era un reino aún mejor. Un reino que no era de esta tierra, sino un reino espiritual. Su mensaje principal no era dinero, casas ni riqueza. Ese no era el mensaje principal del mensaje, valga la redundancia, que Jesús predicaba, sino arrepentimiento, conversión, salvación, vida eterna, reino de Dios. Gloria al Señor. Ese era el mensaje que Jesucristo predicaba. El mensaje de arrepentimiento, de que ellos debían de arrepentirse, como le dice aquí en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él predicaba arrepentimiento, conversión de pecados. Eso predicaba Cristo. No predicaba riquezas, no predicaba bienestar económico, estatus. No predicaba eso. Y hermanos, nosotros hoy tenemos que tener sumo cuidado cómo predicamos el Evangelio. Sumo cuidado, hermanos. Después vamos a ver un ejemplo de un grupo de personas muy grande de que seguían al Señor y no necesariamente era por lo espiritual. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando predicamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué le mostramos a las personas que están allá afuera perdidas? ¿Qué le mostramos? ¿Qué brinda la iglesia? ¿Qué es lo que brinda la iglesia? ¿Qué brinda el Señor? El Señor brinda salvación. Perdón de pecados. Eso es lo que brinda el Señor. Dios no brinda bienestar en materiales, ni que vamos a venir aquí a esperar que se nos resuelvan nuestros problemas seculares. No es eso lo que el Señor brinda. Y a veces no es bonito escuchar eso, hermanos. No es bonito escucharlo, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si tienen sustento y abrigo, ¿qué es lo que dice? Estemos contentos con eso. Eso es lo que predica el Señor. El Señor no nos ha brindado una vida de opulencia. Ni nos ha dicho, ven que yo te voy a resolver todo tu problema.
Claro está, la iglesia ayuda y está muy bien. La iglesia ayuda y está excelentemente bien, porque las ofrendas son para eso. Son para eso las ofrendas, para que en el pueblo de Dios haya igualdad, para que en el pueblo de Dios sus hijos no pasen trabajo. Pero ese no debe ser el objetivo de nosotros, de venir aquí para que nos resuelvan nuestro problema. Nosotros somos o debemos ser cristianos por convicción, porque sabemos que necesitamos perdón de pecados, porque sabemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, no porque necesitamos cosas materiales. No, no por eso. Nosotros somos cristianos porque es un beneficio espiritual para nosotros. Personalmente, hermano, la salvación es individual. Es individual. A mí me puede doler muchísimo que se pierda un ser querido mío, pero al final de la jornada, yo voy a seguir luchando por mi salvación. Y déjenme decirle algo, nosotros no le hacemos un favor a nadie siendo cristianos, es a nosotros mismos. No le hacemos un favor a ningún hermano y mucho menos a Dios. Nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Nosotros tenemos que enfocarnos en que el evangelio de Dios es perdón de pecado. Ese es el evangelio. Eso es lo que debo predicar allá afuera. El beneficio es para mí. Yo no tengo que ponerme sensible, ni esperando que me carguen, ni esperar que me busquen para yo venir a congregarme, que me busquen en el sentido de que tenga que estar encima de mí. Mire, varón, acuérdese que no vino el miércoles, ¿qué pasó? Ay, varón, ay, hermano, ay, hermana. En ese sentido digo de buscar. Porque para que no se malinterprete, aquí buscamos a alguna persona que es necesario por su condición física. Pero buscar en el sentido de que estemos encima de nosotros, de que no vine hoy y que no fue por nada y que el otro día de culto tampoco vine. Nosotros lo es verdad, tenemos que dar el seguimiento. Pero vuelvo y repito, nosotros tenemos que velar por nuestra salvación. Cada uno. Porque cuando se nos puso el evangelio, fue un evangelio de salvación, que debíamos de arrepentirnos de pecado. No se nos mostró un evangelio para solucionar todas nuestras dificultades aquí en la tierra. Ese no es el evangelio verdadero. El evangelio es un evangelio de salvación, de perdón de pecado. ¿Alguien levantó la mano? Juan Carlos. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, este tema es de suma importancia Amén. para la iglesia, porque los tiempos han cambiado y tenemos tantas personas religiosas y vemos cómo se manejan, pero que incluso muchas de esas cosas han entrado a la iglesia. Hay algo importante, ser cristiano no es venir a la iglesia. Una persona solamente por venir a la iglesia ya no, eso no significa que está bien con Dios y que se va a ganar su salvación. Y muchas veces luchamos y decimos lo que sea con tal de que la gente venga a la iglesia. Y no logramos nada. Porque aunque estén en la iglesia, si no son parte de la iglesia activa, Amén. la salvación no se extiende hasta ellos. Porque la salvación viene no por venir a la iglesia, es por obedecer a Cristo. Amén. Entonces, a veces le decimos a las personas, tengo tantos problemas, no venga, que con Cristo eso se va a solucionar. Si Cristo quiere, lo puede solucionar. Amén. Pero esa no fue la promesa. Amén. Es al contrario. Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y vemos cómo fue la iglesia en el primer siglo, perseguida, torturada, asesinada, y fue difícil. El cristianismo no es fácil. Amén. Aunque es lo mejor, no es fácil y no podemos venderle al mundo. Ven a la iglesia que te vamos a dar toda la ayuda del mundo y te vamos a sacar a solucionar tu problema. Eso es mentira. Y a veces hay personas que lo traemos a la iglesia. Hermano, no estoy diciendo que no hay que ayudar. Hay que ayudar porque Dios preparó obras para que andemos en ellas. Amén. Pero la iglesia
no es, no es, ¿cómo que se dice? No una ONG. Una ONG para ayudar y darle a la gente que vengan a buscar. Sí, que vengan a buscar su salvación, Amén. lo que Cristo da, pero lo material, siempre y cuando se pueda, podemos ayudar, pero ese no es el propósito de la iglesia. Amén. Ese no es. Cristo dio los panes y los peces, pero le dijo la verdad y Amén. le enseñó, si ustedes ahora no empiezan a ser parte de la iglesia, no se van a salvar. Amén. Y hay personas que como le enseñamos eso nosotros muchas veces, vienen a la iglesia y tienen 5 años y todavía no se sienten parte de la iglesia. Incluso hablando, dice, no, porque la iglesia tiene que ayudarme con esto. Y ya usted no es la iglesia. Ya usted tiene que empezar ahora a ayudar a otro también. Amén. Hay que hacerle saber que tiene que hacerse parte de la iglesia. Y ya no pensar en que la iglesia tiene un compromiso conmigo. Es que yo ahora tengo compromiso con Dios. Amén. Porque yo soy parte de la iglesia. Y tenemos que empezar a enseñar eso. Porque dice la Biblia, hay de vosotros que hacéis prosélitos y lo convierten 2 veces más hijos del infierno. Cuando vienen a la iglesia, ustedes lo traen a la iglesia y ahora lo hacen 2 veces más hijos del infierno porque no le enseñan lo que tienen que hacer. Amén. Ellos vienen, se sientan ahí, pero solamente vienen a buscar los beneficios materiales. Y mientras esa sea su mentalidad, No son cristianos. no son cristianos, no están bien con Dios. Usted viene a la iglesia a buscar su salvación, pero después que usted está, usted tiene que dar. Usted tiene que servir a Cristo, usted tiene que adorar y ser parte de la iglesia. La iglesia, yo no puedo hablar, la iglesia tiene tal compromiso. Yo tengo un compromiso con mi iglesia. Amén. Si yo voy a hablar que la iglesia va para el 27, es que yo voy para el 27 de febrero para Barahona, porque es que yo soy la iglesia. Y a veces los hermanos no asumimos ese compromiso o no lo asumen porque nosotros le hemos enseñado otra cosa. Tú estás enfermo, ven a la iglesia que Dios te puede sanar. Sí, Dios te puede sanar, pero Él no te prometió que te va a sanar. Él te prometió salvación. Amén. Ahora, ¿que tiene el poder para sanarte? Claro que lo tiene y te puede sanar si es su voluntad. Amén. Muchas gracias. Sí, hermano. Vuelvo y repito, se oye un poco duro este mensaje y créame que di mucha vuelta buscando otro tal vez, pero caí aquí, otro mensaje, porque a veces podemos lacerar a algún hermano y ese no es el propósito. Podemos tal vez algún hermano sentirse mal por lo que predicamos y no es el propósito, pero la palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios está ahí y déjeme decir, hermano, que eso lo hemos visto en algunos casos y por eso lo predicamos, porque nosotros lo que queremos es que se salven. Es la salvación, hermano. Y como dice Juan Carlos, hay personas que tienen años viniendo a la iglesia, pero no son cristianos. Porque nosotros mismos le hemos enseñado otra cosa. Otra cosa. Hermano Michael. Sí, mi hermano, excelente punto y estoy de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Juan Carlos. En la mayoría de veces, quizá nosotros somos responsables que algunos de nuestros familiares solo quieran venir a la iglesia cuando hay alguna actividad de comida o de alimento. ¿Por qué? Por culpa de nosotros, porque no le hemos enseñado que vengan por la palabra y no por la dádiva. Como decía nuestro hermano, que muchos de nosotros somos testigos que si anunciamos, hermano, traiga un familiar que vamos a comer aquí en tal retiro. Vemos que los hermanos invitan hasta personas que nunca han venido a la iglesia, porque el primer mensaje que le dieron a esos familiares es que van a dar alimento, pero no le dio la información que se va a hablar palabra del Señor. Amén. Hermano, que los alimentos estén en último plano, ni siquiera lo mencionen, solamente mencionen que hay una actividad y que se va a escuchar palabra del Señor. Entonces, cuando crecemos en la iglesia con esto, no, que hay una iglesia allí que tú te enfermo, compra un medicamento, no. Como decía nuestro hermano, nuestra responsabilidad como siervo de Cristo es seguir la palabra. Amén. Ahora, nosotros como iglesia pues tenemos una responsabilidad con los hermanos, pero que esa responsabilidad no sea el fundamento de su fe, Amén. sino que sea la palabra que lo mueva Amén. a los hermanos a hacer la obra, a visitar, a decirle a alguien que recomienda a la iglesia, no por lo que da, sino por lo que se predica. Amén. Entonces, cuando hagamos esto,
estaremos firmes y haremos que los que vengan a la iglesia también se fundamenten en cuanto a la palabra. Gloria. Porque muchas veces cuando llegan esos hermanos, hasta duran pocos meses convertidos. ¿Usted sabe por qué? Porque un día se les dejó de dar. Se van de una vez. Entonces, cuando ese día se le deja de dar, ese hermano se descarria, habla mal de la iglesia. No, mis hermanos, el principal fundamento que estamos aquí es escuchar la palabra, es nuestra salvación, es agradar al Señor, como decía nuestro hermano Juan Carlos. La dádiva no nos puede mover, es la palabra del Señor. Amén. Probemos aquella ocasión cuando andaban buscando a Jesús. Dije, Señor, usted va para allá, está bien. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, es muy importante eso y repetimos, nuestro interés no es ofender a ningún hermano, sino predicar la palabra de Dios y hacer conciencia de lo que está bien. Como decía el hermano, hablando de los alimentos, vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Evangelio según Juan, capítulo 26, versículos 25 y siguientes. La palabra de Dios dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Palabra de Dios. Lo tenemos ahí. Ustedes saben, hermano, que el contexto de este texto es cuando Jesús alimentó los 5,000. Eso fue lo que pasó antes de eso. Y esa gente, hermano, creo que eso iba a decir Michelle, por eso le dije que aguantara un poquito. Y vamos a tocar ese punto ahora. Esa gente hicieron de todo para encontrar a Jesús otra vez. Cruzaron el mar, buscaron, preguntaron, estaban desesperados. Pudiéramos decir, wow, qué bueno. Están deseosos de encontrar a Jesús para escuchar sus palabras, para seguirle, para arrepentirse. Sin embargo, no era por eso. No era por eso, hermanos, que esa gente andaban tan desesperados buscando al Señor, que hicieron de todo para encontrarlo. Y cuando lo encontraron, le preguntaron, dime, ¿cuándo fue que tú llegaste? ¿Cuándo tú llegaste aquí? Y el Señor, sabiendo todas las cosas, le dice, le responde, ustedes me buscan no porque habéis visto las señales. Recuerden, ¿cuántos panes eran? Cuando alimentaron los 5,000, ¿cuántos panes era que había en cuántos peces? Y de ese chin, el Señor lo multiplicó y alimentaron 5,000 sin contar la mujer y los niños. Ya ustedes saben qué grande señal hizo el Señor delante de esa multitud. Y recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Después que todos comieron, recogieron. Una señal inmensa para que todos creyeran y se arrepintieran. Pero no, hermano. Ustedes saben atrás de qué ellos andaban, atrás de que le volvieran a dar comida. Eso fue lo que el Señor le dijo aquí. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Si no, porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso ustedes me buscan, porque ustedes comieron el pan, se llenaron la barriga y andan detrás de eso otra vez. Hermano, cuidado si nosotros hoy hacemos eso. Tal vez no anda atrás de comida. No sé. Pero cuidado, hermano, ¿por qué nos acercamos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Y miren que, como decimos otra vez, hay que ayudar porque el Señor lo hizo aquí. El Señor ayudó a esa multitud que estaban ahí, ellos estaban, los discípulos estaban nerviosos y dijo, ¿cómo, qué vamos a hacer con esta gente aquí? Y Él les resolvió ese problema, les dio alimento a todos, hasta que comieron y se saciaron. Pero ya con la segunda vez cuando vinieron, ya el Señor le dijo lo que debió de decirle. El Señor les respondió con palabras firmes, ustedes no me buscan por la señal que yo hice. No eran duros esa gente, viendo un milagro en sus ojos ahí. Y aún así,
no vieron eso. Ellos lo que vieron fue los peces y los panes y querían más para seguir comiendo la comida material. Por eso el Señor le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mano, Michael. Sí, mi hermano, aquí me recuerda lo que es la vida de los apóstoles. Y si nos ponemos a analizar, vemos que el que tuvo un poquito más de bienes fue Pablo. No que era millonario, pero hoy en día, mis hermanos, en el tiempo moderno que estamos, hoy muchos se quieren llamar apóstoles, hoy muchos quieren ser evangelistas. ¿Usted sabe por qué? Por los grandes beneficios económicos que hay hoy. No en la iglesia de Cristo, mis hermanos, porque la iglesia de Cristo no se maneja de esa manera, pero hasta sobran muchos pastores. En cada esquina usted ve una iglesia, no por el amor a las almas, sino por el amor al beneficio. Pero ¿por qué no viven según la vida de los apóstoles? ¿O por qué no lo imitan? Fíjense que la mayoría de los apóstoles todos murieron ¿de qué manera? La mayoría torturados, otros apedreados, otros de una manera espantosa murieron y murieron pobres, pero hicieron la voluntad del Señor. Amén. Porque el Señor lo que nos llama, si viene bien la riqueza a nuestra vida, bien recibida en Dios, está bien, pero que nuestra mirada no te puesta en esto, sino en hacer la voluntad del Señor. Amén, gloria a Dios. Así, hermano. Jesús le sigue diciendo a ellos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parece que estaban interesados. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Yo creo, hermano, que esta gente tenían problemas. Tenían problemas, hermano, porque estas fueron la gente que él alimentó. Estas fueron la gente que él le dio a comer, que multiplicó los panes y los peces y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ustedes ven lo que ellos le están preguntando al Señor aquí. Ustedes ven lo que ellos le están preguntando. Oiga lo que le dijeron. Le dijeron, ¿qué señales, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Pero ¿cómo que qué señales? ¿Cómo que qué señales? Si él acaba de hacer un milagro. Un tiempecito atrás. Él acaba de hacer un milagro con la multiplicación de los panes y los peces. Y aún así esa gente no creyeron. Aún así le dijeron, ¿qué señales tú haces para que te creamos? Pero ¿cómo que qué señales? Hermano, a veces nosotros viendo no vemos. Nosotros viendo no vemos o no queremos ver. Porque la obra de Dios está latente en la vida de cada uno de nosotros. La obra de Dios está latente en la vida de cada ser humano. Y a veces decimos, ¿y qué ha hecho Dios? Tanto trabajo que yo he pasado, tantas cosas que sufro. No, hermano. Lo primero es que Dios te dio la salvación. Ese es el mayor milagro en la vida de un ser humano. Una deuda impagable y el pago de esa deuda era la muerte. Para nosotros era imposible pagar eso. Sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir en lugar de cada uno de nosotros. ¿Qué más queremos? Pero a veces seguimos buscando y queriendo más, pero son cosas materiales, no espirituales. Lo que buscamos y queremos y nos esforzamos. Por eso el Señor le dice más arriba, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Eso es lo que el Señor le dice a ellos, que debemos de buscarle a Él, no por los beneficios materiales, sino por los beneficios espirituales. Eso es lo que Dios quiere. Hermano Luis Galán. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo
dijo en una ocasión: sé contentarme cualquiera que sea mi situación, en abundancia, en escasez, etcétera. Amén. Yo creo que todo el que viene a Cristo para pertenecer también a la iglesia de Cristo, el objetivo principal es la salvación. Amén. La salvación. En ciertas ocasiones tenemos ejemplos en la Biblia cuando también se repartían cosas y habían algunos que ya querían siempre, y Pablo dijo: el que no trabaja, Que no coma. no come. Fue duro, ¿verdad? En ese aspecto. Pero también en la iglesia al principio, favor unos a los otros, ¿verdad? Y los bienes se los repartían, los alimentos, y no había necesidad o necesitados entre ellos, ¿verdad? Y también al pueblo hacían favor en ese sentido. Pero la iglesia de Cristo nunca debe dejar de hacer favor, Amén. ¿verdad? Buenas obras, ayudar a quien, porque para eso Dios nos ha dado sabiduría de lo alto, ¿verdad? Para que tener buen discernimiento, ¿verdad? Y saber quién en realidad merece una ayuda, por ejemplo, Amén. una ayuda. Y entonces eso siempre estará, porque todo eso está en el paquete de ser nosotros cristianos y amar al prójimo como a nosotros mismos, y no solamente a nosotros entre los cristianos, nada más, en ese sentido, ¿verdad? Pero la demás cosa, buscarte el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Como añadidura. En realidad la iglesia, ¿verdad?, tiene el objetivo. Muchas veces la gente cree, bueno, me convierto, pero cuando ven que no, nada, cogen la de Villadiego, como se dice por ahí. No obstante, los que creemos de corazón vamos a perseverar, pasemos lo que pasemos. No Amén. importa, en las buenas y en las malas también. Bendito sea el nombre de Cristo. Gracias, hermano. Sí, no, la iglesia siempre debe ayudar. Siempre. Porque eso le agrada a Dios. Ahora bien, lo que no debemos hacer es predicar que la iglesia está para eso. Eso es lo que no debemos predicar. Nosotros no debemos predicar eso. Miren, y hay ejemplos en la Biblia de cuáles eran las características de las personas que se podían ayudar. Hermano Juan Carlos. Estoy de acuerdo con el hermano Luis Galán. Como dije ahorita, Dios ha preparado obras de antemano para que cuando estemos en la iglesia andemos en ellas. Dentro de esas obras están el ayudar al prójimo, están ayudar a los vecinos y muchas otras ordenanzas que Dios nos ha dado. Como por ejemplo, en este momento, Jesús vio esa multitud, tenían hambre y lo ayudó. Ahora, Dios nos manda también a ser sabios. Amén. Cuando ellos vinieron por segunda vez, Jesús volvió a multiplicar el pan. No, no le dio más. Él le dijo: mi propósito no es alimentarlo, es darle la salvación. Amén. Trabajen por lo que a vida eterna permanece. O sea, debemos de ayudar, pero debemos de ser sabios, porque hay gente que se acomodan a esa ayuda y el ser humano se acomoda tanto que nunca van a llegar a la salvación porque se conformaron con eso. Entonces le estamos haciendo un daño en vez de una ayuda. La iglesia en el primer siglo tenía favores con todo el pueblo. La iglesia tiene que hacer favores. Hermano, pero incluso para las ayudas a las viudas, dice la Biblia la característica, que sean de 65 años en adelante, que no sean chismosas, da características, y nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Hermano, Dios es sabio totalmente. Y Él sabe que a través de dice un proverbio que la mucha dádiva corrompen el alma. Claro.
Las muchas dádivas corrompen el alma. ¿Hay que ayudar? Claro que hay que ayudar, pero hay que ser sabio. Y sobre todo hay que decirle la verdad a la persona. Amén. No podemos decirle eso para que no se vaya de la iglesia. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Hay que decirle la verdad, porque aunque estén en la iglesia, si no cambian su corazón, no se van a salvar. Y el propósito no es llenar la iglesia, hermano. El propósito es que las almas se salven. Amén. No es que tengamos 500 hermanos aquí, es que lo que hagan sea de corazón Amén. y obtengan su salvación. Gloria a Dios. Y muchos a veces no logran cambiar su corazón porque nadie le dice lo que necesita escuchar. Tú tienes que cambiar. A veces piensan que están bien y hay que decirle las cosas como son. Entonces hay que hacer favores, pero hay que ser sabios y hay que predicar la verdad. Cristo vino a dar salvación. Amén. Sí, hermano, eso es lo que queremos enseñar en esta noche. Lo decimos, hermano, porque hemos visto casos, hermanos. No lo decimos ni predicamos esto porque sí, sino porque ha pasado en la iglesia. Hay personas, no de esta congregación, que han dicho, ve a la iglesia que allá te ayudan. ¿Ustedes creen que esa persona va a ir por amor a Dios? Hermano de la iglesia. Hermano de la iglesia le dicen, ve a la iglesia que allá te ayudan. ¿Ustedes creen que va a ir por amor a Dios? ¿Ustedes creen que hay un arrepentimiento genuino en esa persona que va a la iglesia buscando una ayuda? Por eso es que decimos que lo que Jesús verdaderamente predicaba no tenía nada que ver con lo material. Nada, hermanos. Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él mismo lo dijo. No tenía nada materialmente. No tenía nada, hermanos. Y él no predicaba eso, de que ven, que yo te voy a ayudar. Lo poco que tenía era para su sustento de las ofrendas, de lo que recogían. Para sustentarse, él y los apóstoles. Entonces, no debemos cometer nunca, hermano, ese error. Lo decimos por amor a las almas. Porque podemos tener personas aquí condenadas en la misma iglesia por haber predicado eso erróneamente. Por no predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la salvación, hermano. Es decirle al hombre, mira, tú estás en una condición de pecado, pero hay una salida. Jesucristo está esperando por ti para salvar tu alma. Eso es lo que nosotros debemos predicar, hermano. No es más nada. Después, si esa persona viene a la iglesia y se arrepiente, ya los otros vienen en el paquete. Y la iglesia nunca va a dejar a nadie pasando trabajo. A ningún cristiano, a ningún miembro. La iglesia no lo va a hacer eso. Solamente que no se sepa. Porque tenemos muchos años aquí y hemos visto cómo es. Y no estamos diciendo esto para que se deje de ayudar. No. Pero lo que debemos hacer es salir allá afuera y predicar el evangelio. Predicar lo que Dios nos ha mandado a predicar. Hermano Rigoberto Miranda. Sí, hermano, es como dice el hermano Juan Carlos, y como dice usted, Dios es bueno, Amén. Dios es bueno, hermano, y para siempre son su misericordia. Cuando yo, mi hermano, vine a los pies de Cristo, mi hermano, yo nunca tenía un peso, nunca tenía nada, Amén. pero yo verdaderamente, yo quería que Dios me cambie de verdad, que Dios me transforma, como lo ha hecho hasta Gloria a ahora. Mi hermano, y cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no tenía nada, y después que yo me convertí a Cristo, como dice el hermano, ya mejor para que me den a mí, yo mejor le doy a otro. Amén. Yo cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no tenía ni dormir porque yo vendí todo lo mío en vicio de droga y conseguía mucho dinero. Y ya el hermano Ramón es testigo que yo le dije un día, guárdeme esos 25,000 pesos. Y empecé a vender cartera con 100 pesos. Compré 3 carteras de 35 pesos. Y la vendí a 100 y le vendí un bulto a Jorge en 200 y me gané 500. Yo compré 10 carteras y le hice como 1,500, mi hermano. Y ya yo le dije a Ramón, deme esa cama, deme esa licuadora, deme ese comedor. Y bueno, ya yo tenía una casa equipada de Claro. todo. Ve, Amén. pero es como dice el hermano, en vez de mejor ya usted pedirle a un hermano, mejor dele. Porque cuando creemos en Cristo verdaderamente, Cristo nos transforma y nos da de todo. Porque nosotros le servimos a un Cristo vivo y de poder. Amén. Y la gloria de Dios, yo nunca podía tener 100 pesos. Y ahora voy a un banco, digo, deme 100 o deme 150,000 pesos, que nunca lo tuve en el mundo porque tú eras para vicio y para droga.
Amén. ¿Usted me entiende? Pero Dios es bueno. Y verdaderamente, yo cualquier hermano, yo le digo, dame 1,000 pesos, dame 500. Yo sé que no me lo van a dejar, me lo dan. Y una vez vi una acción en el 13, como dice Juan Carlos, da pena decirlo, cuando venimos a buscar la cosa material, porque mucha gente lo dice, esa gente son ricos, esa gente son eso. Y yo le digo, pues métete en un zapato de eso. No mire el hombre, mira a Cristo. Amén. Y vi una persona, y yo me siento mal cuando veo eso, porque se lo dije a una hermana de la Lila por ahí, que me habló de casi de esto, que aceptan a Cristo ella y el esposo, pero no fue a Cristo que vieron. Y me da pena decirle eso. Fue un colchón que le ofrecieron. Oye, el colchón está dañado y ellos están en el mundo porque vieron fue el colchón, no vienen a Cristo. Amén. Y tenemos que mirar a Cristo, porque cuando usted viene a Cristo, o a usted le sobra de todo. Amén. Yo no tenía ropa y ahora estoy en una funda de ropa. Dios es bueno, pero tenemos que mirar a Cristo, hermano. Y Amén. verdaderamente lo decimos, pero es con amor. Cuando usted viene a Cristo, usted siempre tiene 100 pesos en los bolsillos. Yo Amén. nunca tenía 10 pesos y siempre tengo 1,000 pesos diarios en los bolsillos y me como mi pescado, me como mi gallina y me como todo. Pero nunca en el mundo yo tuve 100 pesos porque esto era para vicio. Pero le digo algo, Dios es bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así, hermano, nosotros debemos de buscar, como dice su palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios quiere, que busquemos su reino. La iglesia que busquemos. El que está allá afuera, eso es lo que debemos de decirle. Tú estás en una condición crítica. Económicamente, no, hermano. Crítica espiritualmente. Predicarle que tienen que salvar su alma, que hay perdón para sus pecados, que tiene oportunidad de arrepentimiento y de salvación, y que hay una corona en el cielo esperando por ellos. Eso es lo que nosotros debemos de predicar. No podemos, hermanos, traer personas a la iglesia para que estén aquí solamente por lo que se le puede dar económicamente. No, hermanos. Sigue diciendo en el libro de Juan. Jesús entonces le dijo, cuando ellos le preguntaron, ¿qué obras hace? Jesús les respondió, ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Eso es lo que Jesús predica. Saciar el hambre espiritual del hombre. La sed espiritual. Eso es lo que Jesús predica. Jesús no predica comida material, ni resolver problemas, ni que tú vas a venir aquí para que te mantengan de algo que tú necesitas. Jesús predica salvación del alma. Eso fue lo que el Señor predicó. Esta gente quisieron venir con tigueraje, como decimos aquí. Esta gente, a Jesús, hermano, al mismo Dios, quisieron venirle para decir, bueno, aquí está el hombre, mira aquí, lo buscamos y lo encontramos. Vamos a ver si vuelve y nos da pan y peces. No, pero no fue así. El Señor no le dio otra vez. El Señor le dijo, no, no, no. Ustedes tienen que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Salvación del alma. No comida, no llenarse el estómago. Entonces ellos le dicen, pero mira, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús le dice, bueno, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, darnos el verdadero pan. No ese pan que se hace con harina, que es bastante bueno. Hermana Teresa, hermano Juan Carlos, Edilí, que trabajan con eso. Bastante bueno el pan de agua, hermano, con chocolate.
No es ese pan. Ese no es el pan que Dios nos quiere dar. Es el pan que nos sacia el hambre espiritual. Ese es el verdadero pan. Y Jesús se mostraba como ese pan. Ese pan que sacia el hambre espiritual. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Hermano Martín. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios le bendiga a todos. Bueno, hay que reconocer, hermano, que nuestra vida espiritual es más importante que la vida física, hermano. Y nuestros bienes espirituales es más importante que los bienes materiales. Una anécdota muy real, hermano. En una ocasión, un 27 de febrero, sabe que la iglesia tiene esa actividad en diferentes pueblos. Y yo estaba pasando por una situación económica muy difícil, hermano. Y pagué el pasaje. Pero cuando llegó el día, le dije a Miguel, vete tú que yo me quedo porque tengo que buscar algo para darle el pasaje a Gregorio porque conseguí un trabajito. Y tengo que quedarme porque tú sabes cómo estamos viviendo. Hermano, en el primer viajecito que yo di, monté 2 pasajeros. Y lo poco mucho yo tenía para devolver, uno me dio 200 y uno me dio 50. Y cuando devolví, hermano, el que me dio los 50 cogió la de vuelta de 200. Y después se armó una discusión ahí. Y seguí rodando. Perdí inmediatamente, hermano. Y después me metió un dolor de barriga que no pude dar una vuelta más. Y yo, hermano, desde ese día yo dije que yo en una actividad de la iglesia, si yo puedo ir, a menos que no sea que me enferme antes, yo hago lo posible, hermano. Porque primero, hermano, primeramente, buscar el reino de Dios. Amén. Y todas estas cosas pues serán añadidas, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es, hermano. Así es. Ya después de cristiano tenemos ese compromiso de poner a Dios siempre en primer lugar, en todo. Ahora, lo que en esta noche queremos concientizar a la iglesia es de que cuando salgamos a predicar, cuando salgamos a la calle, lo que vamos a decirle al ser humano que está perdido allá, que su problema es espiritual, su problema es del alma. Eso es lo que vamos a brindar. Nosotros no podemos brindar otra cosa, hermano. No podemos. Tal vez si usted conoce una gente, no sé, pueden haber casos especiales, para no decir lo que es 100% así. Pero, hermano, nuestro deber es predicar el evangelio, predicar salvación y vida eterna. Ese es nuestro deber. No nos pongamos a brindar por ahí cosas materiales para atraer personas. Que como decía Juan Carlos, puede ser que estén aquí años y años y no son cristianos porque no se sienten parte de la iglesia. No se sienten. Hay personas que no se sienten parte de la iglesia, que creen que la iglesia tiene un compromiso con ellos. Como le dije al principio, a nadie yo le estoy haciendo un favor con estar aquí. A nadie. Es a mí mismo. Es a mí mismo que yo me estoy haciendo un favor. Porque soy yo el que necesito salvación. Soy yo el que necesito a Dios. Soy yo el que necesito perdón de pecado. Así que el que crea que le está haciendo un favor a alguien con estar sentado ahí, no es así. No es así, hermano. Y el compromiso que tiene Juan Carlos, Teresa, Alfredo Ortiz, José Rojas, también lo tengo yo. El mismo compromiso con Dios. El mismo, hermano. ¿O no dice la palabra de Dios que para Él todos somos iguales? Todos. ¿Y Jesús murió por quién? Por todos, hermano. Entonces, es verdad que en la iglesia hay organización, hay ministros, diáconos, aquello, pero para Dios todos somos iguales, hermano. Y el compromiso de nosotros con Dios es el mismo que tienen todos. No creamos que nosotros tienen que tratarnos, o a mí tienen que tratarme más suave, más tranquilo, más
buscarme la vuelta, porque no, hermano, es verdad, hay que buscar la vuelta tal vez, pero yo tengo un compromiso con Dios, hermano, y si yo me pongo bruto por problema mío, me da pena del hermano. Todos sabemos la condición del hermano Teito, pero no ha vuelto a la iglesia porque iban a una actividad y la guagua salió y él dijo que le voció y que no lo esperaron. El hermano Teito se ha apartado de la iglesia, hermano. No quiere volver porque él llegó tarde y él entendió dentro de su condición que lo dejaron. Pero fue que se quedó. No fue que lo dejaron. Entonces es un hermano que tiene su situación, uno lo busca, le habla, lo trata de convencer de nuevo porque sabemos. Y dentro de su condición él decidió ser cristiano. Pero ahora está un poco apartado, pero lo seguimos buscando y cuando uno lo ve en la calle le pregunta y le dice, sabemos su condición, pero cuando usted está bien, tú tienes sus 5 sentidos bien, por decirlo así, de esa manera, hermano, nosotros no podemos ser tan ñoños en la iglesia. La ñoñería en la iglesia no va, hermano. La ñoñería en la iglesia no va. Hermano, lo digo, esto que voy a decir es para que nos motivemos. Cada actividad que hacemos aquí, cualquiera, sea de predicación, visitación, visitar hogares, visitar enfermos, los hermanos que van siempre son los mismos. Y son hermanos que no son los que están mejores físicamente. Hay hermanos que por cualquier cosita no asisten, hay que estar con ellos como muy cargándolos para que vayan a cualquier actividad, recordando. No, hermano, nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y cuando decimos que hay una actividad, eso no hay que repetirlo 2 veces. Si hay una actividad para la iglesia, se lo anunciamos aquí, mire hermano, el día tal hay un culto en tal lugar. Y hay que llamar a los hermanos uno por uno y decirle, acuérdate que hay un culto. Eso es para la iglesia. Ah, no, es para todo eso. Eso es para todos por igual. Para todos. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener muy pendiente que lo que venimos a buscar aquí fue salvación. Y también tenemos que tener todavía más pendiente cuando salimos a la calle a predicar el evangelio. No predicar solución de problemas. No predicar solución de problemas. Como dijo Juan Carlos ahorita, la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no sé si fuese el texto que dijo, pero algo alusivo a eso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dice otro texto, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús, hermano, lo dijo eso. Si usted le llega la aflicción, bueno, eso fue lo que el Señor dijo. Si a mí me llega la aflicción, eso fue lo que el Señor dijo. Ahora mismo hay hermanos, muchos hermanos enfermos, muchos, que nos tocan personalmente, con problemas delicados. Y por eso yo me voy a ir. Por eso yo decía, pero mira, yo estoy aquí, pero Dios como que no me está escuchando, porque yo he orado por esa enfermedad de fulano y está peor. Dios es que sabe. Dios es que sabe, hermano. Y si Él quiere llevarse a esa persona, pues lo hará. Si Él lo quiere sanar, también lo hará. Pero busquemos a Dios por nuestra salvación, no por cosas materiales. Porque eso no es lo que Dios quiere. Y Dios conoce el corazón. Conoció el corazón de esta persona que fueron atrás de Él para volver a comer. No por las señales que Él hizo, no por lo que le habló, sino por la comida. Él también conoce cada uno de nuestros corazones. Y si tú, tal vez por ignorancia, porque eso fue lo que te predicaron, estás aquí y no te has sentido parte de la iglesia, en esta noche, habla con Dios y dile, Señor, perdóname. Perdóname, pero de ahora en adelante yo quiero ser parte de la iglesia. Yo soy tu hijo. Yo estoy aquí buscando salvación. Perdóname por poner mi vista en las cosas materiales. Eso es lo que queremos. Por eso predicamos, por el bienestar espiritual de la iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Así que, hermanos, gracias por escucharme, esperando que nadie se haya sentido aludido, sino que predicamos para mejorar
y predicamos la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche y siempre. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.